Hola, espero que estés muy bien. Y en este apartado lo que te quería compartir es cómo utilizo las metodologías ágiles, que en realidad son metodologías que se usan para el desarrollo de software y que ahora empiezan a expandirse en el resto de las organizaciones, en el resto de las funciones, para trabajar y desarrollar mi inteligencia emocional. Te las comparto por si te resultan de interés y te resultan fáciles. Y bueno, voy a compartir algunos conceptos. Lo principal es que lo voy a explicar como siempre en lenguaje claro. Las metodologías ágiles tienen nombres para reuniones, nombres para procesos, que creo que lo que hacen es complicar la comprensión. Entonces, yo no voy a utilizar nada de lenguaje y técnico, lo que voy a explicar el funcionamiento de esta herramienta. Digo, por si lo escucha algún especialista en metodologías ágiles, y va a decir de qué habla esta mujer, ¿no? Porque hay palabras muy específicas y muy características de esta metodología que no voy a mencionar. O si las voy a mencionar es para que ustedes sepan por si alguien les habla de esto con estas palabras, pero no para explicarles, sino para que puedan usarlas en el desarrollo de la inteligencia emocional. Básicamente las metodologías ágiles son técnicas para gestionar proyectos. Nosotros veníamos de una tradición de gestionar proyectos con unas metodologías que duraban un año, que la planificación era larga, era extensa, que la ejecución era larguísima. Pero lo que pasa con los proyectos digitales es que si nos tomamos un año para ejecutarlos, cuando los terminamos de ejecutar el mundo digital ya cambió. Entonces no nos sirve la metodología tradicional, ¿sí?, de gestionar proyectos para lo digital. Y seguramente para el desarrollo emocional tampoco, porque el desarrollo emocional nosotros todo el tiempo crecemos, todo el tiempo avanzamos, todo el tiempo estamos cambiando. Entonces creo que estas metodologías ágiles nos pueden ayudar muchísimo. Entonces son metodologías muy flexibles, ¿sí?, que tienen una organización muy detallada, como van a ver, pero que tienen flexibilidad de ir adaptándonos a todos esos cambios que suceden. Reducen muchísimo las frustraciones porque, como van a ver, si cada 2 semanas tenemos un lanzamiento, una implementación, un resultado nuevo, esto hace que nos sintamos más energizados o energizadas y con más ganas y voluntad de seguir adelante porque vemos resultados en el corto plazo. Por eso son metodologías que nos permiten reducir mucho los tiempos y los costos también, porque además de que todo dura menos, en realidad lo lanzamos rápidamente, lo probamos, si funciona, seguimos adelante, seguimos invirtiendo y si no, descartamos ese avance, ¿no? Y lo importante es que siempre está claro cuál es el entregable, cuál es el valor que lo que estamos haciendo va a aportar. Entonces tenemos muy claro que si hago esto, esto y esto, el resultado va a ser este. Y entonces es muy enfocado, ¿sí?, el entregable y el valor que voy de lo que estoy haciendo cada día, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir qué queremos lograr. En las metodologías ágiles lo que se suele definir es una lista, ¿no?, como acá están los puntos, que se llama backlog. Pero no importa cómo se llama, como les dije antes, es una lista de lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, no sé, tener un sitio web que genere ventas online, ¿no? Bueno, aquí en la inteligencia emocional, ¿qué quiero lograr? Por ejemplo, bueno, conocerme más en profundidad en las emociones, ¿sí? Por ejemplo, ese podría ser un logro que quisiéramos tener. Luego se trabaja por semanas, cada 2 semanas un resultado. Entonces, si yo quiero desarrollar mi inteligencia emocional, ¿sí?, o conocer mis emociones, pero supongamos que quiero desarrollar mi inteligencia emocional, desarrollar mi inteligencia emocional es muy grande, es muy vago. ¿Y cómo hago para particionarlo en algo más concreto y manejable? Algo que sea manejable. Entonces, lo que se hace en metodologías ágiles es partir el tiempo y las tareas cada 2 semanas. En general, hay compañías que parten el tiempo en un mes, otras en 3 semanas y algunas en una semana, dependiendo el tipo de proyectos y el tipo de resultados que tengan que alcanzar.
Y a esto le llaman sprint. Es el tiempo en el que van a estar trabajando en lograr un resultado. Entonces, yo en mi backlog, en mi listado de lo que quiero lograr, puedo tener que lo que quiero hacer es desarrollar mi inteligencia emocional. Para hacerlo más pequeño, lo que puedo poner también es conocer mis emociones. Bueno, entonces, en estas próximas 2 semanas que vienen, ¿qué puedo querer hacer? Bueno, puedo hacer conocer qué es lo que me da miedo. Eso podría querer hacer en las próximas 2 semanas, ¿sí? Entonces, todas los sprints tienen estas etapas. Tiene una etapa de planificación, una de diseño, construcción, testeo, revisión y mejoras. Y luego lanzo en lo que estuve trabajando. Entonces, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Digamos, lo que quiero lograr es esto que les decía, ¿no? Conocer mis emociones. Lo que quiero lograr en 2 semanas es conocer qué me da miedo. Bueno, ¿qué voy a hacer durante la etapa de planificación? Lo que voy a hacer es pensar cómo lograrlo. Por ejemplo, puedo hacerme un test para identificar qué me da miedo, puedo hacerme 2 o 3 preguntas sobre el tema y puedo conversar con expertos. En la etapa de diseño, ¿qué es lo que voy a hacer? Escribir, ¿no?, esas preguntas que me voy a hacer o buscar qué test voy a responder o qué evaluaciones voy a responder. Y también puedo indagar quiénes son esos expertos con los que debería conversar. En la etapa de construcción lo que voy a hacer es responder ese testeo, esa evaluación o esas preguntas y tener efectivamente las conversaciones, ¿sí?, con estas personas expertas. Durante la etapa de testeo, ¿qué voy a ver? Si lo que contesté en las preguntas, en el test o con el experto, se verifican en la práctica, ¿sí? En la etapa de revisión voy a ver si esos test y esas preguntas me sirven para conocerme más. Ok, esto que pasó, ok, yo lo pasa en la práctica. ¿Me conozco más que antes? ¿Me sirve para seguir evolucionando y desarrollándome en cuanto a lo que me da miedo? Después viene la etapa de retrospectiva y mejoras, ¿no? Y acá lo que voy a hacer es cómo puedo mejorar estas herramientas de autoconocimiento o el uso de esas herramientas. Entonces, ¿le saqué el jugo, le saqué provecho a las reuniones con el especialista o voy a hacerle otras preguntas la próxima vez? ¿Las preguntas me sirvieron o las ajusto un poco? ¿Los test están bien o puedo elegir otros o descartar algunos de ellos? ¿Sí? Y en la etapa de lanzamiento, por ejemplo, lo que podemos hacer es poner en práctica esas preguntas de manera frecuente. De todo lo que evalué que me sirvió, ponerlo en agenda para hacerlo con frecuencia y repetidamente. Esto es un ejemplo de cómo implementarlos. No es que cada vez que ustedes quieran hacer un sprint con estos pasos tengan que hacer exactamente lo que yo acabo de decir. Yo les acabo de decir un ejemplo, ¿sí?, para la inteligencia emocional. Ahora, esto tiene que durar 2 semanas. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la etapa de planificación? ¿Cuánta la de diseño? ¿Cuánto la de construcción? Es algo que ustedes van a decidir. ¿Sí? Pero, por ejemplo, les explico una idea. Planifican en un día o en mediodía, cuando después ya adquieren más experiencia en esto. La etapa de diseño puede llevar 2 días, la de construcción 4 días, la de testeo o un día o mediodía, la de revisión lo mismo, un día o mediodía, lo mismo la de mejoras y luego el lanzamiento. De esta manera ustedes planifican súper concreto qué van a hacer, qué resultados van a tener, en cuánto tiempo lo van a hacer para tener un resultado concreto al final de estas 2 semanas. Si no, si se ponen el objetivo de desarrollar la inteligencia emocional, es tan grande que no van a haber resultados en el corto plazo. En cambio, así está mucho más concreto lo que pueden lograr, ¿sí? Entonces, yo acá les dejo por escrito, ¿no?, esto de el que quiero lograr, conocer mis emociones, qué quiero lograr en 2 semanas, conocer qué me da miedo, el plan es cómo lo voy a lograr, el diseño es escribir las preguntas, ¿sí?, en la acción responder esas preguntas, en el testeo ver si
si se da en la práctica lo que contesté, si esas preguntas me sirven para conocerme más y en cuanto a mejoras, si puedo cambiar o no las preguntas, las herramientas y poner en práctica de manera regular estas preguntas. Entonces se los dejo para que ustedes después puedan intercambiar, poner, sacar todo lo que quieran hacer en estos espacios y así usan este ejemplo como herramienta para hacer sus propios avances con las metodologías ágiles. Una vez que, digamos, ustedes tienen pensado bien qué es lo que van a hacer y demás, tienen que, normalmente lo que se hace, se pone en pizarrones físicos, pero ahora se hacen de manera remota, el to-do, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que estoy haciendo, el doing, y el done, qué es lo que ya hice. Entonces se pegan post-it, papelitos autoadhesivos en esas pizarras con cada uno de los temas para hacer y a medida que uno va avanzando los va cambiando de columnas. Y así visualmente puede ver los avances para motivarse y demás. Todas estas tareas en metodologías ágiles en general se hacen en equipo, no se hacen solos. Entonces acá si ustedes tienen amigos, colegas con quienes podrían hacer esto o los especialistas a los que entrevistarían o expertos con quienes compartir, muchísimo mejor porque van a enriquecer todo el proceso de qué preguntas hacerse, de qué testeos o evaluaciones hacer, de a qué otros especialistas pueden entrevistar. Es mucho más rico el valor y el alcance y el resultado si se hace en equipo y no si lo hacen solos, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta. Lo otro clave de estas de esta metodología, son lo que se llaman dentro de la metodología ceremonias. Y las ceremonias son reuniones. Las reuniones son muy importantes porque son los que hacen que estemos alineados en este equipo de trabajo y que además nos permite reflexionar y actuar y pasar a la acción. Entonces, todos los días se hacen reuniones de 15 minutos al comenzar el día, contando cada uno y cada uno de los que forman parte del equipo qué hicieron el día anterior, qué los trabó el día anterior y cómo lo pueden tratar de resolver y qué van a hacer ese día en el que están haciendo la reunión. Otras reuniones que se hacen son al final del periodo de estas dos semanas, es una reunión para analizar qué pasó en el sprint. Y después obviamente se hacen otro tipo de reuniones más específicas para entender cómo estamos funcionando como equipo, más allá de lo que pasó en el sprint, cómo estamos trabajando a otro nivel un poquito más elevado y más profundo. Pero es fundamental tener estas reuniones y si ustedes van a utilizar esta metodología solos o solas, hagan estas reuniones de 15 minutos con ustedes mismos. ¿Qué hice ayer? ¿Qué me trabó y qué no me trabó? ¿Y cómo voy a seguir adelante? ¿Sí? Y reuniones al final de este periodo de 2 semanas para entender. Y además después esas otras reuniones para pensar muy bien cómo están funcionando con la metodología y demás. De vuelta, las metodologías ágiles tienen otro nivel de profundidad y tienen otro nivel de lenguaje, como les decía, y tienen otro nivel de dinámica para el desarrollo de software. Lo que hice acá fue una adaptación libre total y tratando de ser lo más simple en la metodología, en los tiempos, en las palabras y demás, para que lo puedan adaptar al desarrollo de la inteligencia emocional. Bueno, como ya saben, pueden hacerme algunas preguntas donde les dejé el enlace y si no, dentro de la misma plataforma donde están viendo este vídeo. Si van a usar esta presentación o algo de lo que digo, por favor, como siempre, mencionen los créditos, que este documento es obra mía y que si no, si la modificaron o adaptaron esta obra, así todos reconocemos lo que hacemos y lo que es de los demás. Espero que lo hayan disfrutado, que les sirva mucho y que se pongan en acción a practicar.